Muy buenas, bienvenidos a todos a un episodio más de Cruzando el Charco. No os impacientéis, dentro de nada cruzaremos el charco. Aparecerá por aquí nuestro delegado en California, Manuel. Hoy tenemos un tema que esperamos que os resulte interesante y que es realmente polémico. Y aunque quizás no está de actualidad porque esto no es octubre, ¿no? Pero bueno, España seguirá estando ahí por siempre. Entonces, hoy queremos hablar de la leyenda negra, de cómo ha sido su evolución histórica, cuáles son los principales argumentos históricos sobre los que ésta se basa y también la actualidad de la misma, ¿no? Cómo se ha aprovechado todo este fenómeno histórico, desde el fenómeno de la conquista española hasta, hasta nuestros días, ¿no? Y como es la esencia de este programa, los tres tenemos puntos bastante diferentes al respecto. Entonces la idea es contraponerlo, ¿no? En un ratito vendrá Manuel, entonces... Pero bueno, como no, el siempre fiel, siempre fidelis, como no, tenemos aquí a Fran. ¿Cómo te va, Fran? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí un día más, siempre al pie del cañón y deseando ver a Manuel, que hace tiempo que no lo veo, entre unas cosas y otras, porque no hemos coincidido, o él siempre pistoneaba, como él dice, por allí, por California, por México, por donde le pillaba, y nada, es que tiene que decir sobre este tema, porque yo creo que si hay uno conflictivo con él, yo creo que va a ser este sin duda. Y Sí. desde su perspectiva mexicana, aunque ya cada vez creo que tiene menos, menos mexicano y es más californiano que otra cosa, pues puede ser algo interesante. Muy interesante, sí. Esperemos que salga algo potable. Pero antes de Total. nada, ahora tenemos este ratito, como quien dice, de intimidad en el que podemos hablar más de Manuel si queremos, ¿no? Pero entonces Sí, porque después no ya sube los vídeos, hicimos. el cabrón. O sea que no pasa nada si Sí, decimos algo. un auténtico desastre. Que es curioso porque es lo que comentaste. Llevamos ya por lo menos, habrá sobre 6 meses que empezamos y, bueno, tuvimos ahí un periodo de parón, pero solo nos hemos juntado los tres y he hecho programa en 4 ocasiones. Ni La siquiera has vamos a contado. una por mes. Sí, Madre del porque tuve que contar Señor. para ponerle el 4 al programa de hoy. Es nuestro cuarto programa. Y sumado a otro sobre la actualidad, solo en 3, 4, 5 ocasiones nos hemos podido juntar. O sea que casi no damos ni la media de uno por mes. Así que menudo desastre de podcast que ni siquiera somos capaces para quedar y hacerlo. Ay, Dios Después, claro, no mío. podemos pedir ni seguimiento, ni apoyo, ni nada, porque Claro, claro, si no cumplimos si no nosotros, nos seguimos ni nosotros, no va a seguir la gente, me cago en la hostia. qué desastre, qué desastre. Bueno, pero antes de pasar a hablar sobre el tema y, bueno, en parte ya empezar a calentar motores, Fran, te quería pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, Te por quería muchas pedir cosas, pero perdón dime porque, una. No, hombre. claro, no Dime, es, no es común, pero hoy te quería pedir perdón ¿qué ha porque, pasado? No me y asustes, lo ¿eh? curioso es que es por una lectura reveladora. No sé Hostia, si sabes por dónde van los tiros. espero que sí, espero que A ver, sí. ¿qué A intuyes? ver, ¿tiene que ver con una persona sarda? No, no, no. No, uy, Es ojalá. anglosajón, es el mundo anglosajón. Marxismo británico en Vena. Que por cierto, justo, has acertado. Justo porque he escuchado en un programa hace poco que Gramsci provenía de una familia de albaneses italianos, que después Sí, muchos emigraron a América, que es sardo, ¿no? Pero que mm. como que, e incluso hoy día mantienen su dialecto ahí, es Y una a su, cuestión a su también padre curiosa. lo encarcelaron por fraude fiscal en la empresa en la que trabajaba. O sea que Oh, tiene una biografía infantil bastante curiosa y dura, de verdad. curioso, sí, sí, sí. Que bueno, Pero para ¿qué, quien no lo qué es lo que has sepa, escuchado? Bueno, sí, es que bueno, sí, vamos tengo mucha y curiosidad. ahora te tengo que pedir perdón precisamente por este libro. No te creo. ¿Cómo, cómo, Edward cómo ha Hallett empezado? Carr. Edward Hallett Carr. La verdad es que muy, muy impresionado con la lectura de este libro, muy, muy impresionado, la verdad. Lo cogí así porque fue mencionado en clase y aparte tenía ganas de leerlo porque tiene una obra grande sobre la Unión Soviética. Es uno de los principales historiadores occidentales que precisamente no cae en esa leyenda negra, como hoy hablaremos, ¿no? De la Unión Soviética y es muy interesante. Entonces, previo a eso, o sea, tenía un trabajito de historiografía y tuve un ratito ahí y me lo leí. Y muy, muy, muy buen libro, la verdad. Joder. Después me enteré, curiosamente, de que Edward Halley Carr, yo pensé que era previo, pensé que era de los años 30, pero creo que esta obra está escrita en los años 60, ¿no? Entonces está justo en ese meollo de la historiografía británica y no sabía que pertenecía precisamente a la, a la historiografía marxista británica, porque bueno, yo lo leí y no me pareció un libro marxista,
Pero me parece un libro muy, muy interesante. Todo lo que comenta. Y fácil de leer, o sea, que se ventila rápido. Es que es Incluso, muy sí, ameno. incluso para gente que se quiere introducir en la historiografía, porque a mí me pasa, incluso, que soy un gran seguidor de Mark Bloch. Acabas de leer a Mark Bloch y hace poco también me leí el de Combates por la Historia. Y comenta cosas muy, muy interesantes, pero quizás acabas el libro y como que no te orientas, como que todo lo que has leído son cosas de mucha erudición, muy interesantes y demás, pero claro, tienes que conocer el contexto previo y demás. Y precisamente lo curioso de este libro es que te introduce muy bien a las cuestiones centrales, mete cuestiones metodológicas muy interesantes, básicamente hace una introducción a la historiografía a lo largo del libro y en la parte final, con todos esos argumentos, trata de hablar sobre la objetividad en la historia, que esto, por ejemplo, no es algo que esté de acuerdo, pero parece muy interesante cómo se desarrolla a lo largo del libro, todo lo que comenta, ¿no? La crítica a Bertrand Russell, ¿no? Por desgracia, eso no acaba de separarse de paradigmas como, por ejemplo, el de Weber o, por ejemplo, Benedetto Croce o, por ejemplo, Freud, una parte de Freud que hay muy interesante. Lo leeremos un día fragmentos porque es muy, muy Pues curioso, sí, los tengo aquí reunidos, sí. en el que eso critica a Freud, pero claro, después como que no acaba de desvincularse. Entonces, una obra muy, muy recomendable, la verdad, para todos los que se quieran introducir en historiografía. Creo que es de lo mejor que he leído de historiografía académica occidental, ¿no? Joder, Y por no lo es tanto, poca cosa, eso que has por lo dicho. menos, te pido perdón porque Sí, realmente por creía favor, David. que el marxismo británico era Uy, uy. solamente Hobsbawm diciendo tonterías en su historia del siglo XX y después cargándose la historia de los partidos comunistas en sus libros revolucionarios, pero por lo menos vemos que no es solamente eso, que tiene No ha podido aportes muy faltar la puñita. interesantes y este libro que es la historia de Edward Hallett Carr, realmente muy, muy interesante y muy recomendable. No ha podido faltar la puñita, pero bueno, demasiado, porque siempre ha sido uno de nuestros conflictos recurrentes, el marxismo británico. ¿Tú Y crees yo es que que se no. resolverá algún día? Hombre, yo con esto me doy un canto a los dientes, ¿eh? O sea, me doy más que por satisfecho, porque independientemente de si estás más de acuerdo, ¿no? Que como has comentado con todo el tema de psicoanálisis, pues eso es un muro infranqueable, por ahí no se puede pasar. Pero tal y como lo ha descrito, de la facilidad de lectura y cómo expone la idea, es lo que siempre he defendido para con el marxismo británico, que tiene una narrativa que ya la quisiera mucha otra gente a la hora de explicar procesos tan complejos. Y eso, cuando termina el libro o cualquier tipo de lectura, sea artículo o lo que sea, se agradece. A mí me encantó porque habla de la historiografía liberal y de algunos de los dogmas del liberalismo, que precisamente lo estoy preparando para un programa con Manuel, y los destroza en dos, creo que tengo por ahí las citas, en dos, ¿sabes? Coge y es impresionante cómo en dos cuestiones lo deja solventado sin ningún problema. Quizás por hacer la crítica un poquito, no por eso, pero a ver, ya es un libro excepcional, realmente excepcional. Yo hacía mucho que no leía algo que de tan calidad y tan profundo, ¿no? Quizás la crítica, bueno, eso, tal vez realizar un poquito de autocrítica, tratar de analizar, sería interesante saber lo que Edward Hallett Carr opinaba de su corriente historiográfica, ¿no? Un poco de autocrítica en relación, por ejemplo, a la ala izquierda de esa historiografía, ¿no? Sería interesante. O por ejemplo, pues eso, tal vez un poquito de desarrollo más filosófico, algunas cuestiones que las plantea, después no se introduce tanto, pero bueno, aún así un libro muy, muy recomendable. Pues podríamos hacer un programa solo con la obra sobre Ya la Unión solo. Soviética y la Revolución Rusa de este hombre, si te Claro, parece. porque precisamente lo que te he comentado a veces que Hobsbawm era trotskista, que era declarado el trotskista, y el Sí, trotskismo sí, sí. es algo que en Occidente tiene muchísimo desarrollo a nivel académico y intelectual, ¿no? Mm. Muchísimo, eso, Tiene muchísimo muy desarrollo, buena ¿no? cabida, tiene muy buena Entonces, cabida. sería muy interesante analizar lo que son las obras no trotskistas de la Unión Soviética y la obra de Carr, para así ver Ujú. los paralelismos y por qué muchas veces se tiene incluso inconscientemente a ese trotskismo, esa historia de Trotsky el bueno, en relación a algunas lecturas historiográficas de fenómenos. Eso creo que sería muy, muy interesante. Pero bueno, eso ya a futuro, pero sí, sería... Yo lo veo. No sé cómo hemos empezado hablando del 12 de octubre y hemos terminado hablando de trotskismo. Siempre nos Porque pasa, pero te tenía bueno. que pedir perdón, la verdad. Sí, pues, La corriente historiográfica me británica, había asustado. gracias a este libro, por lo menos se ha ganado mi respeto. Nunca simpatizaré con ella, bueno, por cuestiones ya de sobresabida, ¿no? Pero De muy, momento. muy interesante. De momento. No, Yo me nunca, esperaba que nunca. fuese por la corriente gramsciana, pero bueno, ya llegará, todo a su tiempo. Pero no están relacionadas a lo mejor una con la otra.
No, hombre. No. A ver, en cuanto a facilidad de lectura, yo creo que sí, pero no. Vamos a separar estos campos que no tienen nada que ver. Porque Thompson sí que militó. Howard Carr estuvo en las, pone aquí, Sí, que estuvo en las de hecho, conversaciones de paz y fue diplomático. Y Thompson, o como sea, sí que casi militó Toastman, políticamente, pero una Hobsbawm sí que simbiosis de era uno y más otro. mitad, mitad. Una simbiosis. Cuando dormían Sí, juntos eran... estuvo militando y después de lo que sucedió en Hungría, pues abandonó el partido y se hizo más cruda su crítica trotskista sobre el Partido Comunista. Claro, en soviética sobre todo y también en el británico. Ajá, todo eso, un tema muy interesante. En fin, bueno, Frank, entonces no sé qué, si nos quieres ¿Tienes por introducir, porque tú te ahí...? marchas. Ah, bueno, sí, dime. Es que No, iba con un poquillo si de... sí, que eso, si nos querías introducir a lo que tú consideras leyenda negra, así en general, un poquito Eso, el vale, tema. sí, sí. No, yo lo que te iba a decir es que si tienes por ahí abierto tu artículo, por si lo quieres compartir Lo pantalla y busco. Sí, sí, tenemos bueno, para la 50-50. gente que no sepa, es un artículo que ya comentamos un poquito, ya introducimos en lo que fue nuestro vídeo sobre el 12 de octubre, que bueno, se puede buscar está en el canal de YouTube. Entonces, eso, si os resulta interesante, lo podemos comentar un poquito mientras no viene Manuel. Vamos a ver si lo encuentro y lo pongo por aquí. Es eso, simplemente es disculpen que se celebra, que es del 12 de octubre de hace 2 años. En este 12 de octubre no escribí nada, que tengo por ahí otros artículos de Mariátegui que se podrían relacionar. Ya fuimos a Paleopolítica y Cultura, a hablar un poquito sobre el tema, que creo que tal vez se podría relacionar una cosa con la otra, porque bueno, es como quien dice el desarrollo de esa posición. Vale, aquí lo tengo. Compartir pantalla, vale. Que a ti te llamó la atención ¿Te acuerdas, no? la imagen, sí. Es Que lo que, pusimos en la miniatura, de hecho, sí. claro, hombre, he de decir en tu defensa que lo primero que apunté en mi crítica a tu artículo fue eso. De hecho, te lo leo tal cual. De entrada, la foto de un señor castellano escribiendo la historia con la sangre de un nativo latinoamericano. Evidentemente me choca porque digo, coño, digo, Martí va fuerte. Después ya me dijiste que es cosa del Sí, de editor que lo y toda la pesca. Pero bueno, sí. por ahí te vas a salvar. Ahora bien, lo siguiente que tenía yo aquí apuntado es que llamaba hippie a aquellos que criticaban el 12 de octubre, cuando realmente eso se hace desde infinidad de posturas ideológicas o historiográficas incluso, y sobre todo desde la propia universidad, como hablaremos ahora más adelante. Entonces, claro, yo creo que perdón, yo creo que eso es más coloquial que otra cosa, pero me hizo gracia imaginarte que a ti escribiendo el artículo ahí, estos malditos hippies, no sé Todo qué, no sé enfadado. cuánto, ahí todo enfadado, ahí se van a Sí. enterar. Pero bueno, también tiene apuntado que todo este tipo de crítica al 12 de Una cosa, octubre, sí, solo de los hippies es más que nada esa interpretación, como quien dice, simplista, así. de eso, que a lo mejor los padres tienen negocios turbios en el Santander, y el Santander ya hemos visto en Colombia lo que hace en Latinoamérica, pero después ellos desde su privilegio, como quien dice, ¿no? O de Como su quien dice. simulación del no privilegio, hacen esa crítica un poco estúpida, ¿no? Si realmente no querrían que no existiera explotación o bueno, el concepto de conquista, pues que rechacen la paguita de sus padres que tienen negocios turbios con el Santander, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Ahí lo deja, ahí lo deja. Bien, también tenía aquí señalado que todo este tipo de críticas también llega desde posiciones que se autodenominan izquierdistas, pero tienen un corte hispánico nacionalista fuerte, como es el caso de personajes como Armesilla. No sé qué tienes que decir al respecto. Eso lo comentamos también, hablamos un poquito de Gustavo Bueno en nuestro último programa. Yo ahí me desahogué bastante con Enrique, ¿no? Pero sí, realmente es que yo creo que para mí el Mesilla más que izquierdismo es derechismo bastante rancio, ¿no? Incluso, pues eso es la reivindicación que hace de Mao como la unión de revolución y tradición, ¿no? Que en fin, pero sí, ¿no? Es un poco triste que tal vez
la contraposición a esos hippies que hablamos antes, a esa gente que realmente cae en el nihilismo, ¿no? Cuando hacen esas críticas o simplemente la alineación, ¿no? Yo lo que hago cuando critico una posición es criticar a las posiciones políticas, no a las personas, ¿no? Muchos podemos estar equivocados, yo incluso podría haber tenido esas posiciones en mi tierna juventud, ¿no? Pero entonces como que la contraposición de defensa de una parte más racional hacia personajes, pues eso, realmente bastante tristes como el Mesilla, ¿no? Que no para de repetir lo de la izquierda divagante y extravagante y tonterías así, eso, que categorías que ni siquiera él ha patentado, ¿no? Simplemente Izquierda se basa en divagante repetir patrones. como eufemismo de derechita cobarde, ¿eh? Viene a ser lo mismo. Algo así, sí, nunca lo entendí muy bien, la verdad, nunca, ni me he interesado mucho porque me parece un poco extraño, porque es introducir casi un carácter moral en la dirección política, ¿no? Existe, por ejemplo, la izquierda liberal, la izquierda pues más obrera, como yo llego a denominar izquierda antiobrera, la izquierda liberal, lo que llamamos izquierda progre, ¿no? Existe la derecha, pues es más tradicionalista, más fascista, más liberal, ¿no? Eso sí que son demarcaciones para mí políticas, ¿no? Pero a mí lo de divagante No, hombre, ya no eso sé, son no... licencias que se permite porque sí, porque le sale de su pelo bonito, como a ti lo de hippie antes, y ya está, pues, pasa nada. Tampoco le No quiero. lo compares, no lo compares. Lo mejor de la rabia de que esos tíos tal es porque no tiene otra cosa que hacer, entonces hace lo que hace. Ay, bueno, mira, tenía aquí también para comentarte que corrígeme si me equivoco, porque como te digo, esto lo Ujú, claro. hice el 12 de octubre y ya ha llovido. Bueno, aquí Sí. en Córdoba no llovió apenas, pero bueno, tú me Aquí un entiendes. poquito más, sí, Ha aquí un llovido poquito más. bastante. No me ahorraste que cabrón. Tenía aquí apuntado que hablaba sobre Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Sobre Ujú. el origen, el protoorigen que muchos consideran de los derechos humanos. Y señalaba yo aquí que hubiese citado también al padre Vitoria con el La escuela, es famoso, verdad, eso. con el famoso debate en Valladolid sobre si había que obligar o no a los indígenas a evangelizarlos, y el propio padre Vitoria pues, decía que no tenía por qué, porque eso entraba dentro de su idiosincrasia y su libertad de elección individual. Aunque bueno, ahí ya podemos entrar a cuestiones netamente económicas, de si convenía o no evangelizarlo o no. Entonces, no sé si Claro. tiene algo que decir sobre este Mm. individuo, que creo que estaba enterrado en Salamanca, puede ser, en el convento de San Esteban, Ni el idea. padre Vitoria. El convento de San Esteban sé dónde queda, que es así uno que Ujú. se veía a lo lejos. Es Sí, pero precioso, no, es no sé, precioso. no sé, ni idea, ni idea. Sí, no pude entrar, No, pero hombre, no. por fuera sí. Ya sabes, Fran, cuando tengas un ratito libre, nos vamos otra vez a Salamanca y No me repasamos lo lo digo que dos nos, veces. lo que nos quedó pendiente. Oh, ojalá, ojalá. Con lo Sí, que ya me has ganamos del puesto canal, yo creo que nos da para ir a Sí, yo creo Salamanca. que sí. Sí, sí, yo creo que sí, para hacer un tour por España. Yo creo que sí. No, lo que quería comentar es muy curioso, ¿no? Y es muy interesante, eso lo hablaremos después cuando venga Manuel, porque precisamente lo que hemos hablado, aquí vamos a citar mucho a gente como Pedro Iso, Hermesilla y tal, pero no por gusto, ¿no? Sino porque son No, quienes desde han luego. monopolizado en gran parte el debate sobre este tema, ¿no? Y ellos precisamente se centran esa categoría de, bueno, de imperio generador, ¿no? Que, bueno, en fin, no vamos a entrar en ese sistema, pero se basan en que precisamente el imperio español ellos hacen un desarrollo todo de las ideas, ¿no? Hacen una genealogía de las ideas, como siempre, equivocada, ¿no? Porque, por ejemplo, Almesía tiene también un lío con el jacobinismo que no se aclara ni él, ¿no? Pero hace una genealogía de las ideas que remontan a San Agustín San Agustín de Hipona, ¿no? Y remontan que ese carácter positivo de la filosofía, eso, antecedente a ese concepto de ciudadano de liberalismo, ¿no? Que eso precisamente fue lo que llevaron los españoles a América, ¿no? Cuando posteriormente lo comentaremos, lo que se trataba era un debate entre esclavismo y servilismo, porque no se conocía la categoría de ciudadano, no se conocía esa categoría, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es remontarse a Agustín de Hipona y afirmar que el imperio español, equiparado con el romano, creo que anteriormente, es un imperio generador porque realmente desarrollaba ese concepto que comentaste tú del padre Victoria, ¿no? Todo ese desarrollo teórico, cuando eso realmente en la práctica, pues no es así porque no existía ese concepto de ciudadanía y ese concepto de comunidad que remonta al cristianismo, que, bueno, bebe desde San Pablo, de que todos los ciudadanos son iguales, eso realmente no, quiero decir, son iguales en medida de que, por ejemplo, tienen alma, ¿no? Pero eso después acaba llevando a la servidumbre, ¿no? No se vuelve la servidumbre. Si existiría la ciudadanía, la servidumbre no tendría sentido.
y todos esos contrasentidos. Entonces yo creo que ese es uno de los principales, es el baluarte de todo eso, de toda la teoría de Gustavo Bueno y de toda esta escuela que podemos llamar, yo que sé, hispanista o españolista en este sentido, ¿no? Todos esos Pedro Insua y demás, todos esos, pero realmente es algo que parte de una interpretación de la obra de Agustín de Hipona y de ese concepto de ciudadano retrotraído en el tiempo que no tiene mucho sentido. Eso es lo que comentaría. No sé por qué, pero me da a mí que Manuel va a estar muy de acuerdo con Gustavo Bueno y toda gente. Pero bueno, ya ahora No lo te veremos. creas, no. Manuel parte de otros conceptos diferentes. Yo creo que no sería capaz de asimilar mucho la... No sé tampoco, no creo que la conozca. No, Y en el igual fondo no sorprende. ya es tan irrelevante académicamente Gustavo Bueno que eso, que tampoco no creo que lo conozca ni tenga interés realmente. A más de uno Pero... le daría un infarto en Asturias si te oye decir eso, pero bueno. Claro, es que Con la con Escuela la de Oviedo... fundación y eso. Sí, a ver, tiene su relevancia a nivel académico, es decir, en internet, por ejemplo, también hay muchos pajilleros que le gusta el tema y son muy cansinos con eso, pero claro, cuando no tiene vida propia, cuando no trabajas, cuando no tal, es normal que te gusten, pues eso, hacer de Pero es tus que pajas mentales, todos hemos pasado por esa época. lo de ese hombre no es normal, porque tengo una amiga que estudió filosofía allí en Oviedo y evidentemente toda la academia pues, estaba copada por la fundación, Gustavo Bueno, y dice que aquello olía muy raro, muy raro, porque hasta los discípulos, que se podría llamar, y llegaban a imitar su forma de hablar, los gestos tan particulares y eso, y es como, tío, es muy endogámico eso, hasta Sí, sí, sí. que imita a una persona en su forma de pensar o eso, bueno, vale, puede tener hasta su cierto punto de su Sí, y no sentido niego que a lo porque, mejor pueda tener por cosas admiración y interesantes demás. Gustavo Bueno porque era una Vale, persona erudita y demás, pero ¿no? de ahí a Pero que otra lo cosa... empiece a imitar con los gestos y todo, es como, tío, está un poquito mal de la cabeza, ¿eh? Pero bueno, no sé. Sí, y Bueno, claro, realmente tú coges la historia de Oviedo, es decir, todo lo que supuso la desindustrialización de Oviedo, el abandono de la minería, todo lo que demográficamente supone para una ciudad y que la academia, en vez de centrarse en esos problemas reales, sigue hablando del Imperio Español del siglo eso, no, eso es XVI secundario, hombre, eso no te da de comer. y que el problema de Asturias es el nacionalismo catalán. Son gilipolleces. Es plantear, es una auténtica locura y Oviedo hoy día está jodido y Asturias en general, porque eso, también al Bierzo y demás, todo eso está jodido y mientras tanto estos personajes pues hacen lo que hacen, entonces, en fin. En fin, se ha vuelto a encender la En fin. cuerda de Oviedo. Perdón, es que me sale solo. No, no, por eso sí que no tienes que disculpar, ¿eh? Porque solo Tampoco. faltaría. Bueno, otra cosa que te quiero comentar es que, al menos como yo lo veo, el tema del 12 de octubre, visto desde la perspectiva españolista, por así decirlo, no es tanto una oda a la expansión territorial, sino a una expansión moral. Porque como hemos podido comprobar, toda la historiografía, y ahora después lo hablaremos con más detalle, siempre se ha centrado en esa España como defensora del catolicismo dentro de Europa y más allá, o sea, de la tierra conocida, ¿no? En el mundo nuevo. Está buscando algo y me está dando miedo, pero bueno. Oh, es que tenemos aquí un invitado muy especial que llevábamos tiempo sin ver. Ah, ya está aquí este hombre. Bueno, sí, termino mientras que se... What's up? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hombre! Hola, buenas Hostia, noches. ¿Cuánto tiempo, Manuel? Ya Buenas sé, me noches, perdí. Manuel. Te Demasiado. Buenas perdiste noches. bastante, cabrón. ¿Cómo? Te perdiste bastante. Te metiste en La México verdad, ahí sí. aislado. Sí, me pegó el COVID. ¿También? Sí, Oh, no sí, en sabíamos el eso. aeropuerto. Sí, me pegó. También a Fran, ¿no? También te pegó. Sí, Ya, también. pero en su tiempo yo ya estoy más fresco que una lechuga, afortunadamente. Es la raza Qué hispánica bueno. de la que hablamos hoy que es resistente a todos los males. Sí, la verdad, somos hierba mala, Sí, la raza no hispana. merecemos. La raza hispana. Somos, ¿eh? Y se Para incluyen ya. desgracia de Sí, los anglosajones. ya me incluyo. Ujú. Sí, te apadrinamos, aunque mira, si te hacemos el baremo de la raza y no la pasas, nosotros te apadrinamos y no pasa nada. Gracias. De hecho, estaba, bueno, aquí en Estados Unidos, cuando checas la cajita de qué raza eres, yo siempre pongo hispano. Es lo que Te sobra. hacen un baremo de razas. ¿Cuándo? ¿En el aeropuerto? Señor, de verdad. No, en el census, cuando hacen el census o cuando hacen como cualquier cosa para la escuela, te piden qué etnia te consideras. Vaya, Ah, curioso. te consideras. Sí, Te porque autopercibes, claro. ya está muy abierto, ya gente pone lo que se siente, no lo que... Por favor, de verdad.
realmente es. Qué mal. Sí, Pero la sí, verdad es y también, perdón, otro dato No, curioso sí, de, sí, de raz- sí. de Sí, sí, raza, está en tu perdón, casa, está en tu casa. Adelante. gracias. Miré como hicieron un estudio genético de las diferentes provincias o comunidades en España. Y una de las comunidades que tiene la tasa de genes árabes, se puede decir, más alta es Galicia. Y eso que no fue conquistado, no fue conquistado por los Ya árabes. sabes, Martín, Y eres descendiente de Abderramán III. Ojito, cuidado, ¿eh? Yo ya sí, me lo sí, olía, que me salían los cuscús muy buenos sí, y no sabía a, por qué. a eso iba. Andalucía es uno de los lugares donde menos genes árabes hay. Se me hizo curioso, no sé. ¿Y qué, Y es qué donde explicación se le da a eso? O sea, ¿qué explicación venía? estaban diciendo que Sí, sí, es que quizá venía. hubo migración de Portugal hacia Galicia. Eso es como lo explicaron. La verdad, Ujú. quién sabe. No sé. Pero Curioso. básicamente Martín es árabe. Sí, Yo soy visigodo, Martín, ya está. Según ese sí, estudio, yo Bueno, no. ¿qué le vamos a hacer? No es lo peor que me han llamado en la vida, la verdad. Lo de árabe lo llevo bastante bien. Tampoco. sí, a Ahora mí está un también poco me de llaman capa eso. caída con el ISIS y esas locuras, ¿no? Y el Por Dios, terrorismo y Martín, que nos demás. cierran el canal, Pero, con la chomina. pero bueno, no tienen una historia fea. No es de los peores insultos que me han dicho. Bueno, Manuel, No. ¿qué te parece entonces si vamos a la leyenda negra, si vamos un poquito de leyenda negra, aprovechando un poquito a Frank, que lo tenemos, no sé si tú dispones de mucho tiempo, pero bueno. Como Sí, bien sí. sabes, el Atleti Bilbao Madrid empieza dentro de 31 minutos. Es el tiempo Bueno, que nos pero queda. los 15 Hoy primeros minutos son irrelevantes. mis prioridades son futboleras, lo siento mucho. El Atleti me pone Es mal en la historia. lastimoso. Es lastimoso que te atrevas a afirmar eso delante de nosotros y te quedes tan ancho. Pero bueno, Yo soy ¿qué le sincero. vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué os parece entonces si nos metemos ya de negro en la... Perdón, de El lleno en la negro en leyenda la negra? leyenda Joder, negra. Martín, madre mía, vaya forma Ya de empezar, empezamos macho. con los árabes, ahora con los Un negros. recorte aquí, por Jesús. favor. Entonces. Sí, esto se tiene que cortar. Bueno, ¿qué os parece entonces si empezamos con el tema de la leyenda negra? Yo lo había pensado dividir en dos partes, principalmente. La primera es lo que es la génesis desde la conquista y todo lo que supone el panorama histórico de la época, ¿no? Hablaremos un poquito de las casas, de la ley de Indias y demás, los principales argumentos que se arguyen tanto en contra como a favor de la conquista y de ese proceso y los baluartes, es la interpretación de esos hechos, cómo ha fundamentado la leyenda negra, ¿no? Y después hablaremos un poco de la actualidad que supone la misma, de cómo se ha interpretado y demás, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si me dais vuestra opinión de cuál es el génesis histórico desde la conquista hasta, hasta la conformación de la leyenda negra? Que, bueno, principalmente la leyenda negra es acoger todos los efectos negativos o inventárselos que tuvo la conquista de América por parte del Reino de Castilla y de Portugal y cómo eso ha sido elaborado en contra de aquellas otras potencias europeas que estaban compitiendo por la conquista de nuevos territorios o incluso, como veremos posteriormente, esto tiene mucha incidencia sobre todo en el periodo de independencia de América del Sur, ¿no? De todas las colonias españolas, porque es uno de los principales argumentos que se arguye para la independencia, ¿no? Entonces, un poquito si nos queréis introducir al tema, Fran primero y luego Manuel, si os parece. Sí, yo para terminar con lo que estaba comentando antes de acoger a nuestro queridísimo Manuel, para mí el origen está en esa expansión, como digo, más moral o religiosa que territorial o política, porque, como digo, siempre se ha vendido esa imagen dentro de la historiografía, del discurso, el relato, como carajo se quiera llamar, que, que España era esa defensora, ¿no?, del catolicismo en Europa y en Latinoamérica. Fue quien exportó esa idiosincrasia más allá de los mares y fue esa la principal labor de España como evangelizadora. Ahora bien, todo este parecer siempre ha chocado con el surgimiento de la leyenda negra, que, como bien ha comentado Martín, tiene sus orígenes o intereses británicos.
no podemos olvidar que cuando empiezan los procesos de independencia en el siglo XIX de Latinoamérica, la principal valedora, baluarte de esa nueva o incipiente república independiente latinoamericana va a ser Gran Bretaña. Cuando se sustituya todo el mercado con la metrópoli hispánica, pasará a ser un comercio internacional directamente con todo lo relacionado con Gran Bretaña. Entonces, para mí ese origen yo lo situaría, no quiero ser muy idealista en este sentido, pero sí lo situaría en la expansión moral, en el origen católico de la conquista, que no sé cómo, cómo llamarlo sin meter mucho la pata, pero lo centraría en este punto. Pero bueno, aún así el problema sería mejor compararlo con otros, como quien se dice, baluartes de la cristiandad, como puede ser toda la Europa del Sur, como Grecia, además, Grecia, Italia y demás países que, entonces, claro, eso no tendría a lo mejor mucho sentido en ese sentido de que no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión a lo mejor geopolítica que va más allá de eso. Pero bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Manuel, si nos quieres dar tu opinión sobre todo del fenómeno de la conquista y cómo específicamente en esa época, todos saben, siglo XV, XVI, posteriormente XVII ya empieza a haber los primeros intentos de independencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el caso de Perú, pero posteriormente se dan las independencias. Pero bueno, es lo que es el génesis, la conquista y cómo se recibió en esos siglos XV y XVI. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, estoy de acuerdo con Fan que tiene vínculos religiosos que yo creo que todos los países en ese entonces, todos los reinos, intentaban de lanzar propaganda contra sus enemigos, obviamente, no más que los británicos lo hacían mejor que los españoles, y es lo que ha quedado en la imaginación popular que España eh, fue malo comparado a Gran Bretaña, que fue benevolent, que fue Sí, muy más positivo, más benévolo, pero obviamente no es así. Ellos también vinieron a América a conquistar, a explotar riqueza de este nuevo continente, de la Tierra Virgen aquí. Y me imagino que ellos hicieron lo mismo o peor con esclavitud y todo lo que trajeron a este continente. Y les iba a enseñar esta gráfica que encontré. No sé si se puede enfocar. Se ve No sé. Es de tibiamente, un Europa. poco de Europa, sí, sí. Pero ¿por qué no las pasas, Ah, cabrón? Así las pongo yo Eso por digo aquí. yo, que Martí tiene Eres un un despliegue desastre. multimedia de la hostia. Claro, yo sí, perdón. soy hacker Bueno, especial. no es Pásamelo tan por WhatsApp, importante. Manuel. Pásamelo por WhatsApp. No es tan importante, pero nomás enseña las diferentes expulsiones de los judíos Ujú, en diferentes ujú. También tengo partes de muy Europa. igual. Sí, obviamente pasó en España en 1492, pero fue uno de los últimos países en hacerlo. Francia lo había hecho varias veces. Antes Inglaterra lo hizo en 1290. Galias también, Lituania, Hungría, Austria, Alemania, muchas Ujú. principalidades en Alemania. Entonces, Sí. pero ¿qué es lo que queda en la memoria histórica más presente? O sea, es la de España, que, España, aunque la mayoría de los judíos en España no decidieron Convertirse. Ajá. convertirse en vez de salir del país. Uh, y sí, yo creo que también en el reino de Felipe II ya, ya había conflicto entre Gran Bretaña y España. Um, y bueno, como sabes, Martín, Ujú. puedes ayudar con esto, pero se Claro, iba a sí. casar, Felipe II se iba a casar con Ana Ana Bolena, sí, de de Aragón, creo que era. no Anne Boleyn, la hija de Enrique. No sé, es que yo en temas Sí. dinásticos no estoy muy puesto, sí, pero... Bueno, pues sí, o sea, ibas posiblemente ser rey de Inglaterra y pues los protestantes
Anglican. Anglicanos, sí. Sí, no les iba a parecer eso. Y obviamente pues, lanzó la Armada 1588. Y siento que todo eso promulgó más eso de la leyenda negra. Y también que los españoles eran ineptos también en la Sí, guerra. todos los tópicos que se vienen asociando. Ajá. Sí, sí. Claro, Sí, es muy interesante todo. Sí, disculpa, Manuel. No, eso es todo. Es muy interesante todo lo que habéis comentado, porque precisamente, claro, si hacemos una labor de comparación entre ambos procesos de conquista, las sociedades están enamorbando, ¿no? Eso no es negar todo lo que supuso la parte negativa. ¿No? Una conquista siempre va a ser un proceso violento, ¿no? ¿Quieres o no? Nadie ha conquistado nada con besos, excepto Fran y Manuel en mi corazón, pero bueno, eso es otro tema que no vamos a tocar. Qué bonito te ha quedado. No vamos a tocar en este tema. No, pero claro, todo el proceso, y precisamente es lo que estuvimos hablando un poquito antes de que te metieras, Manuel, ¿no? El argumento, tanto en contra como a favor de la conquista de la leyenda negra, parte del mismo error, ¿no? Que es precisamente considerar que los españoles introdujeron algo negativo aquí, que introdujeron el infierno y rompieron un desarrollo histórico, cuando realmente lo que hicieron es acelerar ese desarrollo. En partes, solamente en el imperio inca y en el imperio azteca, lo que vemos es, como quien dice, un esclavismo desarrollado, que a lo mejor nos podría llegar a una especie de feudalismo, pero ni siquiera se estaba llegando a una etapa de feudalismo, que es un proceso, que es una etapa superior al esclavismo, ¿no? Entonces, claro, ambos parten porque, claro, lo que hizo precisamente los anglosajones en su expansión y en su conquista fue precisamente exportar el modelo de esclavitud, ¿no? Lo que comentó antes Manuel, que es principalmente erradica y elimina las poblaciones nativas y impone el modelo esclavista, que es el predominante, que no es esclavismo puro, porque existen otros modos económicos superiores de extracción y demás, ¿no? Pero en sí es eso, es casi una regresión o algo más, pero aún así que el Imperio Español exportase el feudalismo no es algo de progreso, porque el feudalismo no es la ciudadanía y los derechos humanos que muchos pretenden argumentar eso, ¿no? Entonces, ambos, a mí me parece bastante ridículo, y por eso también en la miniatura he puesto eso, la contraposición de lo más racio, por lo otro lado he puesto la bandera indígena a Mariátegui y a Chávez, ¿no? Porque precisamente, y después lo hablaremos con la cuestión del progreso, la cuestión de la importancia del progreso, porque claro, precisamente el principal argumento contra España es que como que creó el infierno aquí, y todos los problemas de América o de Hispanoamérica son obra de la conquista, cuando incluso la obra de Galeano, la de Venas Abiertas de América Latina, es algo que a nivel histórico no se sostiene. Incluso el propio Galeano llegó a renegar de su obra en la parte final de su vida, ¿no? Entonces todo eso, y es algo muy recurrente. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, simplemente apuntar eso, ¿no? ¿En qué se basa el argumento de la leyenda negra contra España? Básicamente en la obra de Bartolomé de las Casas, la relación de la conquista de América y demás. Pero claro, a nivel histórico, ¿en qué se enmarca este debate? ¿Cómo se enmarca? Esto se enmarca en el debate entre precisamente exportar el esclavismo, es decir, convertir a los indígenas en esclavos simplemente, lo que acabaría llevando a la eliminación total de la población, tal como se vio en las islas del Caribe, o bien convertirlos en siervos, ¿no? Darle casi una equiparación a los ciudadanos españoles, ¿no? Que es precisamente el concepto de siervo, no el de ciudadano. El ciudadano es un concepto muy posterior históricamente, ¿no? Entonces, en todo este sentido, se ha creado ese relato de todo lo negativo, cuando realmente Bartolomé de las Casas lo que hacía era argumentar a favor de la monarquía católica para que los indígenas se convirtieran en siervos, no en ciudadanos. En siervos, no como esclavos. Por eso argumenta toda esa teoría de que los indígenas tienen alma y se pueden convertir. La clave en eso es también que el cristianismo es, como que dice, la religión de todos siempre que tú aceptes esos dogmas. Por eso también el concepto de ciudadano no entra, porque tú no naces y eliges ser ciudadano, no. En el cristianismo sí que pasa. Tú tienes que aceptar una serie de dogmas y eso te da una serie de derechos que no es ni siquiera equiparable el ser cristiano devoto en el medievo a ser ciudadano hoy en día, ser ciudadano legal, porque bueno, el Estado es un ente corporativo también, pero bueno, no es la Iglesia, y la Iglesia te
te protegía en una serie de circunstancias, ¿no? No era tampoco un apoyo total como puede ser el Estado en parte hoy, el Estado liberal, el Estado-nación hoy día, ¿no? Entonces, bueno, te había contado que no tenemos mucho tiempo, a lo mejor esto lo desarrollamos en otro punto, ¿no? Pero principalmente es ahora la cuestión de si creéis que la leyenda negra sigue vigente y qué peso tiene hoy día, ¿no? Si te parece, Manuel, nos hablas tú un poco de eso, de la leyenda negra, su influencia, sobre todo tú en Estados Unidos tienes... Claro, lo curioso es eso, que tú vives en un país anglosajón, pero provienes de un país hispánico como es México. ¿Cómo ves tú la cuestión de la leyenda negra? Sí, bueno, hoy en día creo que ha crecido en popularidad, o sea, ya más gente está, eh, ah, todo lo negativo de España hoy en día está muy muy en vogue, o sea, está en los medios. Sí, es algo muy Ah, popular. muy popular que no, vino Cristóbal Colón, que era el diablo, vino un hombre blanco que odiaba a los indígenas, los mató por gusto, disfrutó hacerlo y exterminó mucho, cuando la verdad, los que, como habías dicho, los que de verdad exterminaron los nativos, los indígenas, eran los británicos, que completamente exterminaron a poblaciones enteras. Si vas hoy en día a Nueva Inglaterra, en noreste del país, no encuentras nativos, no encuentras nada nativos. Vas a cualquier país de Latinoamérica, casi sin excepción, vas a encontrar nativos. Los grandes conquistadores se casaron con mujeres indígenas, tuvieron hijos mestizos, como era Cortés, um, Pedro de Alvarado. Todos se casaron con indígenas y se quisieron enterrar aquí, igual que Cristóbal Colón en este continente. Y creo que es injusto cómo hoy en día están juzgando los españoles, que yo tengo sangre española, la mayoría de los latinos tenemos sangre española. No es lo mismo aquí en Estados Unidos, que completamente exterminaron la población nativa. Y de verdad creo que es injusto. Iba a decir una anécdota. Cuando yo estaba en Madrid, me quedé en un hostel por unos días para el 13 de octubre, y allí estaba ahí con unos franceses y otros latinos y todo. Salió la plática de esto, de España. Y con un hondureño y un venezolano y yo, mexicano, hablamos de eso, y estábamos todos de acuerdo que si fuera diferente, que si Gran Bretaña hubiera conquistado Latinoamérica, no existiríamos. Y la verdad, no teníamos nada en contra de los españoles, al contrario, les dábamos las gracias por unirnos con una lengua común. Uh, España, aunque no lo vean así, la gente de Latinoamérica trajo paz a todo el continente. O sea, antes de España no eran rosas y besos y todos en paz. No, era guerra constante con tribus que existían en la época de piedra. Era la vida muy brutal. El Imperio Azteca no era un lugar muy pacífico. Los aztecas, o sea, los de la Alianza Triple, consistía de máximo 15% del imperio. La mayoría eran parte del imperio por la fuerza, por violencia, y Que diario es algo que sacrificaban aprovecha gente. Cortés después al llegar. Sí, sí, aprovecha Cortés y toma esa ventaja, hace aliado, trae alianzas Alianza. con los Tlaxcala y todo, pero trajo paz. Después de esa guerra inicial, trajo paz, casi paz por cientos de años en el continente, algo que no era cierto en Europa en esa época. ¿Cuántas guerras no sucedieron en Europa durante el mismo tiempo? Guerras que acabaron con a veces 50% de la población en Alemania durante la guerra de 30 años o cosas así, Y que es no curioso, sucedieron en América.
Sí, y es curioso también todo lo que se comenta de que los españoles son los malos y todo eso, cuando, por ejemplo, las dos grandes guerras que hay ya entre países independientes americanos, como son la guerra por el guano en Perú y la guerra de la Triple Alianza, son guerras realmente brutales. Es decir, Paraguay creo que Sí. pasó una animalada, creo que eran 1.000.000 a 300.000 habitantes o algo así, una Sí, auténtica era bestialidad. Es decir, 90% de la población claro, eso varón. claro, eso de que los países independizados posteriormente son el paraíso y se libran del estigma español es erróneo, ¿no? Y también lo que comentaste tú de que en América perviven aún restos de poblaciones indígenas y tal, curiosamente, cuando se trata de exterminar las poblaciones indígenas, a lo mejor los anglosajones tienen más que ver porque como por ejemplo, cuando la CIA hacía experimentos mm, de, ahora me Sí, sale, como Cyclone B. Ujú. de esterilización en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, solo por poner un caso curioso, ¿no? Todo lo que has comentado, ¿no? No sé si quieres hacerle la réplica a Fran y comentarnos un poquito de Sí, todo lo que ha opinado Manuel. estaba aquí apuntando cosillas para que no se me quedara nada en el tintero. Retrotrayéndome una mejilla, el inicio o la actualidad que tiene hoy día en fin, la leyenda negra, yo creo que sigue estando presente, pero sobre todo me quería centrar en ese indigenismo o ese populismo que sigue estando a la orden del día en según qué campañas electorales. Y, en fin, a todos se nos viene a la cabeza nombres y apellidos de políticos latinoamericanos que siguen haciendo bandera de su política esa teoría de la dependencia que en muchas ocasiones se ha defendido como causa de todos los males de Latinoamérica, la razón por la que siguen siendo pobres. Y también, al hilo de esto último que comentaba, lo que comentaba ahí Manuel y tú, sobre ese conflicto continuo entre las nuevas repúblicas que iban naciendo a principios del siglo XIX principalmente, es lógico que surgieran estos conflictos. Es obvio también que Latinoamérica no fue un remanso de paz, ni antes, ni durante, ni después de la conquista, y sobre todo después. ¿Por qué? Porque están surgiendo todas estas nuevas realidades, estas nuevas repúblicas, que muchas de ellas no tenían esa tradición política, más allá de su época colonial o durante los virreinatos y demás. Son repúblicas que una vez consiguen su independencia necesitan construir su identidad, su nación, su identidad nacional, y muchas de ellas la comienzan a construir por definición, o sea, definición en oposición al contrario, al vecino. Es decir, yo estoy en conflicto con el vecino y hago de esta guerra mi razón de ser. O sea, me defino por oposición al que tengo enfrente y creo esa unidad. Entonces, por eso Latinoamérica nunca ha sido ese remanso de paz, sobre todo después de la conquista española. Sería tú, claro, es que también el concepto de paz es problemático O porque sea, claro, me refiero a lo eh, estrictamente bélico, que es lo más vistoso y lo más llamativo. claro, sería a lo mejor lo que se refería a Manuel, las grandes campañas militares, ¿no? Pero sin embargo Ujú. la conflictividad social y demás sigue estando presente como es en cualquier sociedad que sea desigual en base a su, no tanto a la participación en la producción y al reparto de esa producción, ¿no? Entonces, bueno, habéis comentado cuestiones muy interesantes. Ya digo, el problema de hoy es el tiempo, ¿no? Porque realmente es un tema que podemos extendernos muchísimo, ¿no? Entonces, ahora me quería centrar ya para, como quien dice, cerrar un poco, aunque después seguiríamos hablando del tema, de la cuestión de lo que habéis comentado de la actualidad, ¿no? Y si realmente, y esto en relación, por ejemplo, a fechas como el 12 de octubre, si creéis que se debe pedir perdón, ¿no? Porque esto nos lleva a un concepto de la historia que yo ya he comentado muchas veces aquí, que, por ejemplo, uno de los grandes adalices del mismo es Walter Benjamin, pero, por ejemplo, Walter Benjamin tiene un alumno estadounidense que yo creo que es de los más aventajados, que es Howard Zinn, que tiene la historia no contada de Estados Unidos, ¿no? Que realmente es un libro terrible porque eso te plantea que lo que había previo a la conquista era el paraíso, ¿no? Cuando, por ejemplo, también Colón, cuando narra cómo es su llegada a América, también lo describe como eso, como es un paraíso, porque eso, eran seres inocentes, era vivir en comunión con la naturaleza, era algo aparentemente idílico. Pero claro, eso también se dio aquí en Europa y es algo que se tiene demostrado en la práctica que cuando llega un colapso ecológico, esas sociedades tienen que desarrollarse tecnológicamente. Eso hace que se creen diferencias
sociales y demás, y se desarrolle y se llegue, por ejemplo, al punto de desarrollo que hemos llegado hoy día, ¿no? Entonces, eso también es, esto de pedir perdón lo quería relacionar también con la noción de progreso, ¿no? Porque precisamente, claro, mucha gente eso afirma que Walter Benjamin era marxista y demás, ¿no? Y todo esto, la izquierda, que después podríamos discutir si es una izquierda obrera o jacobina, la que desarrolla todo esto de pedir perdón, nada que celebrar y demás, ¿no? Pero claro, Marx precisamente cuando habla en el Capital de la acumulación originaria lo que hace es, sí, decir que la conquista fue un proceso brutal y demás, pero claro, abrió la puerta a un desarrollo inmenso, abrió la puerta a lo que es en parte el inicio de la globalización, que esto lo desarrolla en parte la Escuela de Oviedo y en parte también estoy de acuerdo en ese punto de que es el inicio de la globalización y la creación del mercado capitalista actual, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva, no? Y esto también que lo tengáis en cuenta a la hora de responder esta pregunta de si se debe pedir perdón, ¿no? Si realmente el progreso es regresar al Imperio Inca, al Imperio Azteca, a una vida tribal en el medio de la selva de taparrabos, que a mí particularmente sería una fantasía que tengo pendiente con Manuel, experimentarlo durante un par de días. Pero bueno, es en las costas de Cancún, por ejemplo, que eso creo que sería interesante. Pero bueno, no. Si lo progreso y lo ideal sería eso, ¿no? Y en base a eso debemos centrar nuestra crítica a la conquista española, o si por el cambio el progreso es que, como quien dice, América se independice realmente y llega a las cotas de progreso, por ejemplo, que se dan en Europa, ¿no? Y que realmente sea dueño de sus destinos, y esto nos lleva ya a un conflicto de clase que no vamos a plantear en esta cuestión, ¿no? Pero si realmente el progreso es eso, esa superación de esas contradicciones de que precisamente hacen mucho alarde de ellas los líderes de los países actuales, pero después en la práctica vemos que hacen de todo menos potenciar que sus países sean tanto soberanos como la gente que produce la riqueza en los países realmente sea dueña de esa riqueza, ¿no? Y se llega a una cuota de progreso, por ejemplo, equiparable a Europa o incluso superándola, ¿no? Entonces, en este sentido, os pregunto los dos. ¿Hay que pedir perdón por la conquista y todo el mal que han hecho los españoles? Manuel. No, definitivamente no. No creo que hay motivo por qué pedir perdón. Cualquier sociedad más avanzada en tecnología, especialmente en lo bélico, naturalmente va a conquistar a otra nación que está menos desarrollada, menos avanzada en ese sentido. Entonces, Y ¿tú crees que eso es algo que sí va a dar sí o sí? Si no hubiese sido España, hubiese sido otra potencia. Sí, o sea, pasó en toda la historia ha sucedido eso. Si llegó a un país que tenía armas con pólvora, pues después los otros van a conseguir eso y todos siempre están intentando de jugar como catch up, ¿sabes? Y en ese entonces España había pasado por mucha experiencia en peleando contra los moros y pues sí, o sea, cabrón. Sí, bueno, contra los... El conflicto con esos sujetos que decías tú, los moros, en el siglo XVI ya estaba casi finiquitado, Manuel. Eso no tiene No, sí, o sea... por interrumpirte. O sea, pero nosotros hoy en día pensamos en tiempo como avanza tan rápido la tecnología y todo, pensamos en 1 año, 2 años, pero en ese entonces yo creo que tenemos que pensar en tiempos más grandes porque las tecnologías se desarrollaban más lentamente. Sí, España se había peleado contra los musulmanes por cientos de años y quizá eso para nosotros nos parece, pues es hace mucho tiempo, pero sí estaba en la conciencia española que de guerra, o sea, fortalezas, la gente vivía siendo testigos de las fortalezas y diferentes tecnologías y estrategias tácticas de guerra que los aztecas o los incas no tenían. Y cuando llegaron los españoles con tecnología más avanzada, de hecho también los caballos, que miren una muy famosa documental, pero no es muy buena. Ustedes han de saber, no sé cómo se dice en español, pero como armas de fuego, gérmenes y acero.
No sé si la han escuchado. No sé. Pero bueno, habla de los españoles que fueron uno de los primeros que en vez de montar caballo con 2 manos en la rienda, usaban una y libró una mano, y eso avanzó bastante la guerra, o sea, podían usar armas de fuego. Sí. Pero sí, pero Fran, ¿qué opinas? Entonces, Deben de pedir perdón. Déjame decir que claro, yo estoy con Manuel en que no se debe pedir perdón, pero claro, realmente reivindicar como que dice, que se perdure el colonialismo español sobre América, no sé, me parece que es un poco entrar en la misma dinámica que los que piden de eso, de pedir perdón, que derruban estatuas y tal, que eso lo hemos comentado en mi principal crítica ideológica a Manuel, ¿no? Que creo que acaba cayendo en la misma lógica que los que critica, pero bueno, simplemente por apuntar. Fran, ¿crees que hay que pedir perdón o no? A mí, básicamente, este debate me parece muy absurdo, el de si hay que pedir perdón o no. Yo creo que eso ya no, digamos, no es el debate que habría que tener hoy día. Si nos centramos en la verdadera independencia de los territorios latinoamericanos, la actualidad debería ser el control de sus propios recursos. Eso sí que sería una verdadera independencia material, una independencia económica de esa potencia latinoamericana, al tener un gigante tan poderoso a la puerta de la esquina como puede ser Estados Unidos, ¿no? Con esa economía extractiva de sus recursos naturales que son tan valiosos, tan importantes y tan necesarios, y tan poco aprovechados en muchas ocasiones por los propios países. Véase Venezuela con el caso del petróleo. Entonces, yo creo que no hay necesidad de pedir perdón, pero no queriendo parecer aquí superior ni egoísta con nadie, Claro. sino simplemente eso es un debate que siempre se ha tenido desde tiempos casi inmemoriales, y sin embargo todavía hay gente que sigue reivindicando el 2 de enero, sigue reivindicando el 12 de octubre, pero porque tiene sus pajas mentales y sus parafernalias tradicionalistas, y es con eso con lo que viven. Sí, viven durante todo el año esperando por y para ese momento, para soltar su discurso, que sigue siendo el mismo durante los siglos de los siglos, amén, y no varía, ¿sabes? Entonces, por eso me parece tan absurdo, porque caemos en la trampa de esa gente que en última instancia sigue defendiendo o sigue soñando con estas prácticas coloniales o intervencionistas, como carajo se quiera llamar. Entonces, para mí no hay que pedir perdón, pero porque considero que es un tema que está ya superado y que habría que centrarse en otro más importante, como es el control de los propios recursos de estas naciones. Y ya para cerrar la cuestión y para que nos abandones, ¿cuál perro? Me estoy poniendo los himnos, ya seguro. ¿Cuál perro xoxo? No, ¿cuál sería tu argumentación en base a lo que has comentado a una persona que diga que realmente se debe pedir perdón y que, bueno, casi el futuro de América y el progreso de América está condicionado a lo que los españoles piden perdón, se arrodillen y devuelvan el oro? El oro. Sí, a ver, en primer lugar yo entendería el por qué esa persona puede sentirse molesta o lo que sea con este relato, ¿no? con la conquista de América y demás. Pero si quieres te pongo un ejemplo, trayéndolo a nuestra tierra y más concreto a la mía, cuando aquí en Andalucía siempre se echa la culpa a los catalanes, a los vascos, de que todo tiene la culpa de España, no sé qué. Vale, que lo diga una tierra como Andalucía, que tiene su carencia y sus necesidades, por suavizarlo un poquito y no ser severo con la palabra, cuando realmente el problema lo tiene en su propia tierra con los famosos señoritos y la cantidad de latifundios que ha existido siempre, y cómo han sido estos individuos, y con la colaboración en última instancia de la burguesía madrileña, la catalana y la vasca, que van a invertir sus ingentes riquezas en nuestras tierras. En el caso latinoamericano sería lo mismo. Centrémonos en cuál es el germen real que te impide el progreso de tu tierra. En el caso de Andalucía sería esos señoritos y no la burguesía catalana y vasca o madrileña. Y en el caso de Latinoamérica sería esa élite política, económica, financiera, como lo quieras llamar, que no aprovecha o que vende de forma traicionera los recursos de tu tierra. Y ese es el verdadero motivo por el cual tú tienes esas necesidades económicas. Hay muchos más, pero para mí ese es el principal de ellos, y sobre el que habría que centrar el foco realmente, y no sobre la burguesía catalana en nuestro caso,
o la conquista española en el caso latinoamericano. Una respuesta interesante. Bien, Fran, pues entonces te despedimos porque, bueno, prefieres estar viendo un partido de 11 Prefiero tíos que sufrir, juegan porque voy a sufrir 4 de veces mismo. al año el mismo partido con los mismos pasos que quedan 0-0 y es la cosa más soporífera que existe. Antes Ay, de estar por aquí favor. con tus compañeros de podcast, Ay, por favor. creando un debate muy necesario socialmente y haciendo que la gente piense y divulgando la historia. Muy bonito, nos parece No, muy hombre, bonito. yo voy a devolverle la audiencia a Telecinco, que está televisando la Supercopa y se la hemos quitado toda. Todo el mundo está aquí viendo el debate. Estás perdiendo posiciones. Estás perdiendo posiciones. Bueno, eso, nos No, meteremos en te quejará de la profundidad en el compañía, tema. es la que te dejo. Nos metemos en profundidad en el tema y esperemos tu réplica si tienes algo en futuros programas. Evidentemente, Cuídate lo veré mucho, cuando se Fran. suba y a ver qué dice aquí el colega. Nada, Cuídate mucho, Fran. me alegro de verte, Manuel, después de tanto tiempo. Martí, a ti no tanto, tiempo me refiero. Y Vale. nos vemos. Venga, Hasta luego, Nos Fran. vemos, Fran. adiós, adiós.